Carlos había tenido un día agotador en la oficina. Había salido tarde después de una reunión interminable y lo único que deseaba era llegar a casa para descansar. Optó por tomar una carretera secundaria, más rápida aunque menos transitada, esperando evitar el tráfico nocturno de la autopista principal. La noche estaba completamente cerrada, y la luna apenas era visible entre las densas nubes que cubrían el cielo. La carretera era un serpenteante tramo de asfalto rodeado de árboles altos que parecían inclinarse sobre el coche, creando un túnel natural que sumía a Carlos en una sensación de aislamiento. El único sonido que rompía el silencio era el del motor del coche, zumbando de manera constante mientras las luces delanteras barrían la oscuridad. Llevaba unos 30 minutos conduciendo cuando, de repente, vio una figura en la distancia. Era un hombre parado en el borde de la carretera, haciendo autostop. Carlos disminuyó la velocidad, dudando si detenerse o no. Era tarde y la idea de recoger a un extraño en medio de la nada no le resultaba muy atractiva, pero algo en la expresión del hombre lo conmovió. Tal vez era la hora, el cansancio, o simplemente la humanidad de no querer dejar a alguien varado en un lugar tan desolado. Carlos detuvo el coche y bajó la ventanilla del lado del pasajero. El hombre, que parecía estar en sus 40, con una apariencia desaliñada pero no amenazante, se inclinó hacia la ventanilla y, en silencio, señaló hacia el asiento trasero. Carlos asintió, algo desconcertado por el hecho de que no hubiera dicho una palabra, y desbloqueó la puerta trasera. El hombre subió al coche y cerró la puerta suavemente. Carlos, esperando al menos un agradecimiento o alguna indicación de su destino, miró por el espejo retrovisor. El hombre se había acomodado en el asiento trasero, mirando fijamente por la ventana, como si estuviera profundamente perdido en sus pensamientos. ¿A dónde vas?, preguntó Carlos, intentando sonar amigable. El hombre no respondió. Simplemente siguió mirando hacia el exterior, inmóvil. Carlos sintió una extraña incomodidad. Pensó que tal vez el hombre estaba en shock o demasiado cansado para hablar. Decidió no presionarlo y encendió la radio para aliviar el tenso silencio, pero todo lo que obtuvo fue estática. El ambiente dentro del coche se tornó inquietante. Carlos intentó concentrarse en la carretera, pero no podía evitar echar un vistazo al hombre cada pocos minutos. El pasajero seguía inmóvil, casi como si estuviera congelado en el tiempo. La extraña sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer dentro de él. La temperatura dentro del coche parecía haber bajado, y un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Cuando se acercaban a un pequeño pueblo, Carlos decidió que era hora de dejar al hombre. Había una estación de servicio cerca, donde podrían encontrar ayuda si la necesitaban. Se aclaró la garganta, preparándose para anunciar su plan, cuando decidió mirar una vez más por el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Carlos frenó bruscamente, con el corazón golpeando fuerte en su pecho. Giró en su asiento para comprobar el asiento trasero, esperando encontrar al hombre agachado o tal vez dormido. Pero no había nadie. El asiento estaba completamente vacío, sin rastro de su pasajero. Abrió la puerta del coche y salió, mirando a su alrededor. La carretera estaba desierta, sin señales de vida humana. Ni siquiera había lugares donde el hombre podría haberse escondido. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había sido real, ¿verdad? Recordaba claramente haberlo visto subir al coche, haber sentido el peso en el asiento trasero. Pero ¿cómo era posible que desapareciera? Temblando, Carlos volvió al coche y se apresuró a arrancar. Condujo el resto del camino con una mezcla de terror y confusión, incapaz de procesar lo que había sucedido. Al llegar a casa, apenas pudo dormir, y las pocas horas de sueño que consiguió estuvieron llenas de pesadillas. A la mañana siguiente, aún sacudido por la experiencia, encendió la televisión mientras tomaba un café, esperando que el bullicio matutino de las noticias lo ayudara a despejar su mente. Pero lo que vio en la pantalla lo dejó paralizado. Un reportero hablaba de un trágico accidente ocurrido la noche anterior en esa misma carretera. Un hombre había sido atropellado y muerto mientras intentaba cruzar la carretera. La descripción del hombre coincidía exactamente con la del pasajero que Carlos había recogido. El reportero añadió un detalle aún más perturbador. Este no era el primer reporte de un avistamiento de un hombre haciendo autostop en ese tramo de la carretera.
Durante los últimos años, varios conductores habían contado historias similares de un hombre que aparecía en medio de la noche, solo para desaparecer misteriosamente poco después. Ninguno de ellos había encontrado nunca una explicación. Carlos dejó caer la taza de café, que se rompió en 1000 pedazos en el suelo. Supo en ese momento que lo que había experimentado no era una alucinación ni un sueño. Había recogido a un alma perdida, condenada a repetir su último viaje, buscando sin descanso un destino que nunca alcanzaría. María estaba exhausta. Había tenido un día interminable en el trabajo y ahora conducía de regreso a casa por una carretera montañosa que había tomado muchas veces antes. La noche era oscura y una lluvia fina comenzaba a caer, formando un velo sobre el parabrisas que dificultaba la visión. María redujo la velocidad, concentrándose en la carretera, consciente de lo peligrosa que podía ser en esas condiciones. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a envolver la carretera, creando una atmósfera surrealista. Las luces del coche apenas podían penetrar la densa bruma, y los árboles que bordeaban el camino parecían fantasmas retorcidos que se inclinaban hacia el coche. María sentía como su tensión aumentaba, los dedos aferrándose al volante mientras trataba de mantener el control. Fue entonces cuando la vio. Una figura blanca apareció de la nada al borde de la carretera, justo en el punto donde la curva se cerraba peligrosamente. María pisó el freno con fuerza, el corazón latiéndole en la garganta. La figura era una joven vestida con un sencillo vestido blanco, empapada por la lluvia. Estaba parada ahí, inmóvil, con la cabeza gacha y el pelo oscuro pegado al rostro. Levantó una mano lentamente, pidiendo un aventón. María dudó por un segundo, pero no pudo evitar sentir compasión por la joven. Nadie debería estar solo en un lugar tan peligroso, y menos en medio de la noche y bajo la lluvia. Con un ligero temblor en la voz, bajó la ventanilla y le preguntó si necesitaba ayuda. La chica levantó la vista, mostrando un rostro pálido y delicado, con ojos oscuros y tristes. Asintió en silencio y María le indicó que subiera al coche. La joven abrió la puerta del pasajero y se sentó, sin hacer ruido, como si fuera un fantasma. María intentó romper el silencio. ¿Estás bien?, preguntó, preocupada. ¿Dónde vives? La chica habló en un tono apenas audible, su voz un susurro sobre el ruido de la lluvia. Le dio una dirección que estaba en un camino lateral, no muy lejos de donde se encontraban. María asintió y siguió conduciendo, aunque no podía dejar de sentirse incómoda. La chica parecía tan frágil, tan fuera de lugar. Intentó hacer más preguntas, pero la joven solo respondía con monosílabos, mirando siempre hacia adelante, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Después de un rato, la joven le indicó que tomara un desvío hacia un camino aún más estrecho y oscuro. Los árboles aquí eran más altos y espesos, bloqueando casi toda la luz de la luna. El silencio era absoluto, excepto por el sonido de las llantas sobre el suelo mojado. Finalmente, después de unos minutos que parecieron una eternidad, llegaron a una vieja casa de campo, escondida entre la maleza y los árboles. La casa parecía abandonada, con las ventanas rotas y la pintura desgastada. María detuvo el coche frente a la casa y se volvió hacia la chica para decirle que habían llegado, pero se quedó helada. El asiento del pasajero estaba vacío. La manta que le había ofrecido estaba doblada de manera ordenada, pero no había rastro de la chica. Con un nudo en la garganta, María salió del coche y se acercó a la casa, mirando a su alrededor. No había señales de vida. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta principal estaba cerrada con una cadena oxidada. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Llamó varias veces a la puerta, esperando que alguien respondiera, pero todo lo que escuchó fue el eco de sus golpes en la madera podrida. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, una luz tenue se encendió dentro de la casa. María retrocedió un paso, su corazón acelerándose. La luz parpadeó, como si fuera una vela a punto de apagarse,
antes de estabilizarse en una débil y temblorosa llama. Decidió acercarse nuevamente a la puerta, su curiosidad y preocupación superando el miedo. Al acercar su mano a la cadena oxidada, escuchó un leve crujido detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no había nada, solo la noche, la niebla y la lluvia cayendo suavemente. Inspiró profundamente y volvió a su tarea. Cuando tocó la cadena, notó que no estaba tan oxidada como parecía. De hecho, se rompió con un ligero tirón, como si fuera más frágil de lo que aparentaba. Empujó la puerta, que se abrió con un gemido, revelando un oscuro interior. La luz provenía de una vela en el suelo, justo en el centro de lo que alguna vez debió ser una sala de estar. Las paredes estaban desnudas, la pintura descascarada y el piso cubierto de polvo. Todo el lugar emanaba un aire de abandono, pero la vela indicaba que alguien había estado allí, quizás no hace mucho tiempo. «¿Hola?», llamó María, su voz resonando en el espacio vacío. El silencio fue su única respuesta. Decidió entrar, sus pasos haciendo crujir el viejo suelo de madera. Cada sonido parecía amplificarse, llenando el vacío de la casa. Se acercó a la vela, notando que la llama parpadeaba violentamente a pesar de que no había viento. A su lado, en el suelo, había una pequeña fotografía en blanco y negro. La levantó con cuidado y al observarla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una imagen de la casa en tiempos mejores, con un jardín bien cuidado y flores en plena floración. Frente a la casa, una familia posaba para la cámara, una pareja joven y una niña pequeña. Al mirar más de cerca, María reconoció a la niña. Era la misma joven que había subido a su coche. El nudo en su garganta se hizo más fuerte cuando de repente escuchó un susurro, casi imperceptible, detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero nuevamente no había nadie. El susurro se repitió, esta vez más claro, como si viniera desde las profundidades de la casa. La voz parecía decir una palabra, o quizás un nombre. El miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero algo la empujó a seguir adelante, como si una fuerza invisible la guiara. Siguió el sonido, subiendo unas escaleras que crujían bajo su peso, hasta llegar a un pequeño cuarto en el piso superior. La puerta estaba entreabierta, y la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras inquietantes en el suelo. Empujó la puerta, que se abrió sin resistencia, revelando una habitación vacía excepto por una cama antigua y una mesita de noche. Sobre la mesita, un viejo diario descansaba, cubierto de polvo. María lo abrió con manos temblorosas, revelando páginas llenas de letras pequeñas y apretadas. Una fecha destacaba, 11 de agosto de 1964. Hoy es mi cumpleaños. Papá y mamá me regalaron un vestido blanco. Es el más bonito que he visto, pero mamá dice que no puedo salir a jugar. Dicen que no es seguro. Estoy tan sola aquí. Ojalá tuviera con quien hablar. María se estremeció. La última página del diario estaba manchada, como si alguien hubiera llorado sobre ella. Cerró el libro y se levantó, sintiendo una presencia detrás de ella. Cuando se giró, vio a la joven de nuevo, pero esta vez no parecía asustada ni perdida. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, pero también un agradecimiento silencioso. «Gracias por traerme a casa», dijo la joven, con una voz que ahora sonaba más firme, más real. Antes de que María pudiera responder, la figura comenzó a desvanecerse, disipándose en la oscuridad como la niebla de la noche. Un viento repentino entró por la ventana rota, apagando la vela en el piso de abajo y sumiendo la casa en una oscuridad total. María salió de la habitación con el corazón latiendo en su pecho, bajando las escaleras lo más rápido que pudo. Cuando llegó al coche, la lluvia había cesado y la niebla comenzaba a levantarse. Miró una vez más hacia la vieja casa, que ahora parecía más tranquila, como si finalmente hubiera encontrado paz. Encendió el motor y condujo de regreso a la carretera principal. El camino ahora parecía más claro, la tormenta había pasado. Mientras se alejaba, María no pudo evitar sentir que, de alguna manera,
había ayudado a la joven Elena a encontrar su camino de regreso, no solo a su casa, sino también a un descanso que había estado buscando por mucho tiempo. Daniel, un hombre de unos 30 años, había pasado el fin de semana en una pequeña cabaña en las montañas, buscando alejarse del ajetreo de la ciudad. El lugar era tranquilo, rodeado de bosques y con pocas señales de la civilización. Sin embargo, la paz que había encontrado en esos días de soledad se veía interrumpida por una sensación creciente de inquietud mientras conducía de regreso a casa. La carretera que tomaba era una vieja ruta rural, poco transitada, que serpenteaba entre colinas cubiertas de árboles. El sol ya se había puesto, y la oscuridad comenzó a envolver el paisaje, convirtiendo los árboles en siluetas fantasmales que parecían susurrar con el viento. La radio del coche solo emitía estática, y Daniel no podía evitar sentirse cada vez más aislado, como si estuviera cruzando una frontera hacia otro mundo, uno donde el tiempo y la realidad eran distorsionados por la noche. Tras una hora de conducir en silencio, la carretera comenzó a descender hacia un valle cubierto por una densa neblina. Fue entonces cuando divisó una figura al borde de la carretera. Era un hombre mayor, vestido con una chaqueta oscura y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Estaba de pie, inmóvil, y levantaba el brazo en señal de autostop. Daniel dudó por un momento, pero algo en la imagen del hombre parado en la oscuridad lo impulsó a detenerse. Frenó el coche y bajó la ventanilla, dejando que el aire frío de la noche entrara. El hombre se inclinó ligeramente hacia la ventanilla, pero Daniel no pudo ver su rostro claramente bajo el sombrero. Su voz era suave, casi un susurro, cuando pidió ser llevado al final de la carretera. A pesar de la creciente incomodidad, Daniel asintió y le indicó que subiera al coche. El hombre abrió la puerta del pasajero y se acomodó en el asiento, cerrando la puerta con un movimiento lento y calculado. Una vez dentro, el silencio llenó el coche, denso y sofocante. Daniel intentó entablar conversación, preguntando a dónde se dirigía, pero el hombre solo respondió de manera vaga, hablando en un tono bajo y monótono sobre cómo la carretera solía estar llena de vida, pero ahora solo albergaba sombras y recuerdos. Mientras avanzaban por la carretera, la niebla se hacía más espesa, envolviendo el coche como una manta húmeda y fría. Daniel notó que la temperatura dentro del vehículo parecía haber descendido, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. El hombre, por su parte, parecía ajeno a todo, mirando fijamente hacia adelante como si estuviera viendo algo que Daniel no podía percibir. De repente, el hombre comenzó a hablar sobre los accidentes que habían ocurrido en esa carretera a lo largo de los años. Describía con un detalle perturbador cómo los coches habían salido de la carretera, chocando contra los árboles, y cómo los cuerpos de los desafortunados conductores habían sido encontrados días después, en posiciones grotescas. Daniel, cada vez más inquieto, intentó desviar la conversación, pero el hombre continuaba, imperturbable, como si estuviera contando historias de tiempos pasados que había presenciado con sus propios ojos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al final del camino. Ante ellos se erguía una vieja casa de aspecto abandonado, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. Daniel detuvo el coche, ansioso por dejar al hombre y alejarse de ese lugar. Se volvió para despedirse, pero al girar la cabeza hacia el asiento del pasajero, el hombre ya no estaba. El asiento estaba vacío, como si nadie hubiera estado allí. La puerta del coche seguía cerrada, y no había señales de que hubiera sido abierta recientemente. Daniel sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Salió rápidamente del coche, mirando a su alrededor en la densa niebla, pero no había nadie. La casa ante él parecía aún más amenazante en la oscuridad, y no había rastros de vida en los alrededores. Entonces, algo en el suelo llamó su atención. Junto a la puerta de entrada de la casa, parcialmente cubierto por la maleza, había un pequeño montón de piedras. Al acercarse, Daniel vio que no eran simplemente piedras, sino una tumba rudimentaria. El viento sopló con fuerza, y una extraña sensación se apoderó de él. Incapaz de soportar la creciente sensación de horror,
Daniel corrió de regreso al coche y arrancó, alejándose a toda velocidad de aquel lugar. Cuando finalmente se sintió lo suficientemente lejos, se detuvo para recuperar el aliento. A pesar de estar solo en la carretera, no podía sacudirse la sensación de que alguien, o algo, lo observaba desde la distancia. Al día siguiente, todavía atormentado por lo que había vivido, decidió investigar la historia de la carretera y la casa donde había dejado al extraño. Lo que descubrió lo dejó helado. Hace muchos años, un hombre había vivido en esa casa con su familia. Un día, su esposa e hijos murieron en un trágico accidente en la misma carretera donde Daniel había recogido al hombre. El hombre, consumido por el dolor, desapareció poco después, y se decía que su espíritu nunca había abandonado la carretera, esperando encontrar a su familia, o quizás, llevar a otros a compartir su destino. Daniel nunca volvió a conducir por esa carretera. El recuerdo del hombre, la niebla y la casa abandonada se grabaron en su memoria, recordándole que algunas almas nunca encuentran la paz, y que algunas carreteras guardan secretos oscuros que es mejor no desenterrar. Marta conducía sola por una carretera rural poco transitada, regresando a casa después de visitar a unos amigos en un pueblo lejano. La noche había caído, y con ella, una densa niebla que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros delante de su coche. El camino estaba desierto, y la única compañía de Marta era el leve zumbido del motor y el ocasional crujido de las ramas de los árboles golpeadas por el viento. A medida que avanzaba, comenzó a notar una sensación de incomodidad creciente. La niebla, que inicialmente solo había sido una molestia, ahora parecía estar envolviendo el coche, como si intentara aislarla del mundo exterior. Marta encendió la radio para distraerse, pero solo salió estática. Intentó cambiar de estación, pero el resultado fue el mismo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando decidió apagarla. De repente, en medio de la niebla, vio una pequeña figura a un lado de la carretera. Marta frenó bruscamente, y su corazón dio un vuelco cuando reconoció la forma de un niño, de no más de 7 u 8 años, vestido con ropa de abrigo que parecía antigua. El niño estaba parado ahí, inmóvil, mirando hacia la carretera con ojos grandes y brillantes. Marta sintió un instinto maternal al verlo. No podía dejar a un niño solo en medio de la nada, en una noche tan fría y oscura. Abrió la ventanilla y le preguntó al niño si necesitaba ayuda. El niño levantó la vista hacia ella, con una expresión de tristeza en su rostro, y asintió lentamente. ¿Dónde están tus padres?, le preguntó Marta, con la voz temblorosa. El niño no respondió, solo se acercó al coche, sin decir una palabra, abrió la puerta trasera y subió. Marta, aún preocupada, decidió llevarlo al pueblo más cercano para buscar ayuda. Intentó conversar con él, preguntándole su nombre y qué hacía solo a esas horas, pero el niño permaneció en silencio, mirando por la ventana mientras el coche avanzaba. Después de unos minutos, Marta comenzó a sentir una extraña presión en el pecho, como si el aire dentro del coche se estuviera volviendo más denso. Miró por el espejo retrovisor, esperando ver al niño acurrucado en el asiento trasero, pero se encontró con sus ojos fijos en ella, sin parpadear. Marta sintió un escalofrío, pero intentó ignorarlo, concentrándose en la carretera. De repente, el niño habló, su voz era suave y melancólica. «Tengo que ir a casa. Mamá me está esperando». Marta sintió una punzada de lástima. El niño parecía estar perdido y confundido. Decidió seguir adelante hasta encontrar alguna señal de civilización, algún lugar donde pudieran ayudarlo a reunirse con su familia. La niebla se hacía más espesa a medida que avanzaban, y el camino comenzó a serpentear entre colinas y árboles cada vez más altos. Marta sintió que algo no estaba bien. A pesar de haber conducido por esa carretera varias veces antes, no reconocía los alrededores. Era como si el paisaje hubiera cambiado, volviéndose más oscuro y opresivo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el niño le indicó que girara en un camino lateral, uno que Marta estaba segura no había estado allí antes. El camino era estrecho,
apenas visible entre los árboles, y se adentraba en un bosque denso. Marta dudó por un momento, pero el niño insistió. «Es por aquí. Mamá está en casa». Con el corazón latiendo con fuerza, Marta giró el volante y siguió el camino. La niebla parecía espesarse aún más, casi como si intentara impedir su avance. Finalmente, llegaron a una pequeña casa antigua, oculta entre los árboles. La casa parecía abandonada, con ventanas rotas y una puerta que colgaba de una bisagra rota. Sin embargo, el niño pareció animarse al verla. «Aquí es», dijo, con una sonrisa triste. Marta se detuvo frente a la casa y se volvió para decirle al niño que habían llegado, pero su asiento estaba vacío. El niño ya no estaba. El pánico se apoderó de ella cuando miró a su alrededor, buscando desesperadamente alguna señal de él, pero no había nada. La puerta del coche seguía cerrada, y no había manera de que el niño hubiera salido sin que ella lo notara. Salió del coche y se acercó a la casa, su respiración acelerada por el miedo. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Decidió entrar, empujando la puerta que crujió al abrirse. Dentro, la casa estaba en ruinas. El polvo cubría cada superficie, y el aire estaba cargado de un olor a moho y decadencia. Las paredes estaban desmoronándose, y el techo tenía agujeros por donde la luz de la luna se filtraba débilmente. En el centro de la sala, sobre una mesa vieja y carcomida, Marta vio algo que la dejó helada. Era una fotografía enmarcada, cubierta de polvo. La levantó y al limpiarla con la mano, se encontró mirando la imagen de una familia. Una madre, un padre y un niño. El niño de la foto era el mismo que ella había recogido en la carretera. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando comprendió lo que había sucedido. El niño que había visto no era un niño perdido, sino un espíritu, atrapado en un ciclo eterno, buscando regresar a un hogar que ya no existía. Marta salió de la casa corriendo, con lágrimas en los ojos, y se apresuró a regresar al coche. Arrancó el motor y condujo sin mirar atrás, deseando dejar atrás esa experiencia aterradora. Durante años, Marta no pudo sacudirse el recuerdo del niño. Se enteró, más tarde, que la casa había pertenecido a una familia que había muerto en un incendio hacía muchos años. Desde entonces, algunos conductores decían haber visto a un niño en la carretera, un niño que nunca llegaba a casa. Marta sabía que no era una simple leyenda, sino una realidad escalofriante, una que la había tocado de cerca. Andrés había estado viajando por trabajo toda la semana, recorriendo largas distancias por carreteras rurales que parecían interminables. Finalmente, al terminar su última reunión del día, emprendió el camino de regreso a casa, deseando nada más que su propia cama. La noche cayó rápidamente, y pronto se encontró conduciendo en la oscuridad, con solo los faros del coche iluminando la carretera solitaria. La ruta que tomaba era una carretera secundaria, conocida por su falta de tráfico y sus curvas cerradas. Andrés estaba acostumbrado a conducir de noche, pero algo en esta carretera lo ponía nervioso. La ausencia de otros coches y la densa arboleda que bordeaba el camino le daba una sensación de claustrofobia. Para calmarse, encendió la radio, pero solo pudo encontrar estática. Frustrado, la apagó y trató de concentrarse en la carretera. Después de unos kilómetros, comenzó a notar algo extraño. A lo lejos, en la penumbra, vio lo que parecía ser una figura de pie en el borde de la carretera. Con el corazón latiendo un poco más rápido, redujo la velocidad. A medida que se acercaba, la figura tomó forma. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con un largo vestido que flotaba a su alrededor como si fuera parte de la niebla que se acumulaba en el suelo. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la carretera. Andrés se detuvo junto a ella, sorprendido de ver a alguien en un lugar tan aislado. Bajó la ventanilla del coche y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer giró lentamente la cabeza hacia él,
y sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los suyos. Sin decir una palabra, asintió. ¿A dónde vas?, preguntó Andrés, sintiendo una extraña mezcla de compasión e inquietud. A casa, respondió la mujer, su voz apenas un susurro. Sin pensarlo mucho más, Andrés le indicó que subiera al coche. La mujer abrió la puerta y se deslizó en el asiento del pasajero, moviéndose con una gracia etérea. Andrés sintió que el aire dentro del coche se enfriaba notablemente, pero lo atribuyó al frío de la noche. Trató de iniciar una conversación, pero la mujer permaneció en silencio, mirando fijamente por la ventana. Después de unos minutos de incómodo silencio, la mujer finalmente habló. Mi casa está cerca. Es una vieja casona al final de esta carretera. Andrés asintió, aunque la carretera que estaban tomando no parecía llevar a ningún lugar habitable. Aún así, continuó conduciendo, cada vez más nervioso por la extraña atmósfera dentro del coche. A medida que avanzaban, Andrés comenzó a notar que la carretera parecía cambiar. Los árboles se volvían más altos y retorcidos, y la niebla se espesaba, envolviendo el coche en un manto gris que parecía devorar la luz de los faros. La temperatura seguía bajando, y Andrés sintió un escalofrío que no pudo atribuir solo al clima. Miró de reojo a la mujer, que seguía inmóvil, como si estuviera en trance. Finalmente, llegaron a una bifurcación en la carretera que Andrés no recordaba haber visto antes. La mujer le indicó que girara a la derecha. El camino se volvió aún más estrecho y sinuoso, rodeado de árboles que parecían cerrarse sobre ellos. Después de lo que parecieron horas, llegaron a una vieja casa de campo, solitaria en medio del bosque. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y una puerta que colgaba de una sola bisagra. Andrés se detuvo frente a la casa y miró a la mujer, esperando que bajara del coche. Pero cuando se volvió hacia ella, se dio cuenta de que el asiento del pasajero estaba vacío. La mujer había desaparecido sin dejar rastro. El miedo se apoderó de Andrés. Salió del coche y miró a su alrededor, pero no vio nada, solo la casa desmoronada y la niebla que se arremolinaba a su alrededor. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió acercarse a la casa, aunque cada fibra de su ser le decía que se fuera de allí de inmediato. Cuando llegó a la puerta, la abrió con cuidado y entró en la casa. El interior estaba en peor estado de lo que había imaginado. El suelo de madera crujía bajo sus pies, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y decadencia. En la penumbra, vio una escalera que conducía al piso superior. Subió lentamente, su mente llena de preguntas y temores. Al llegar al segundo piso, encontró una pequeña habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y dentro, vio algo que lo dejó helado. Era un viejo retrato colgado en la pared, cubierto de polvo, pero claramente visible. El retrato mostraba a la misma mujer que había recogido en la carretera, con el mismo vestido blanco y el mismo cabello oscuro. Pero había algo más. En el retrato, la mujer estaba rodeada de una familia, todos vestidos de manera antigua. Andrés retrocedió, sintiendo que el aire se volvía más pesado a su alrededor. Se dio la vuelta y corrió escaleras abajo, saliendo de la casa lo más rápido que pudo. Subió al coche, arrancó el motor y se alejó a toda velocidad. Cuando llegó a casa, Andrés no pudo dormir. Durante días, estuvo obsesionado con lo que había visto. Decidió investigar más sobre la casa y la mujer del retrato. Descubrió que la casa había pertenecido a una familia adinerada que había vivido allí a principios del siglo X. La mujer del retrato era la hija de la familia, que había muerto en circunstancias misteriosas. Desde entonces, había rumores de que su espíritu vagaba por la carretera, buscando a alguien que la llevara a casa. Andrés nunca volvió a tomar esa carretera, y nunca olvidó la mirada de la mujer de blanco. Sabía que había tenido un encuentro con algo más allá de este mundo, algo que no debería haber perturbado. Desde entonces, evitó las carreteras solitarias de noche, temiendo encontrarse de nuevo con la mujer que, aunque buscaba un camino a casa, nunca podría encontrar la paz.